Una madre recoge a su hija antes de lo previsto de la casa de su abuelo y llama al 911 en un estado de pánico absoluto tras lo que presencia. Antes de sumergirnos en el desgarrador relato de hoy, nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. Por favor, deja un comentario abajo indicando tu ciudad y comencemos este viaje juntos. ¡Que lo disfrutes! Las campanillas de viento colgadas en el viejo roble entonaban su melodía solitaria, tal como lo habían hecho cada mañana durante los últimos 3 años. Helen W. Moore permanecía de pie frente a la ventana de su cocina, observando cómo los delicados tubos de metal danzaban bajo la brisa de Ohio. Mientras sentía el peso familiar del silencio oprimiendo su pecho, a sus 72 años, la casa que alguna vez desbordó vida ahora parecía devolverle el eco de todo lo que le faltaba. Se sirvió el café lentamente, el dicho le daba algo que hacer con las manos. Habían pasado 3 años desde que Richard se fue, 3 años aprendiendo a dormir en el centro de la cama en lugar de en su lado habitual, 3 años cocinando porciones individuales y aún así terminando por tirar comida a la basura. El teléfono en la pared permanecía obstinadamente callado. Igual que durante toda la semana, Helen tomó el portarretratos que descansaba sobre la encimera y con sus dedos curtidos por el tiempo, delineó el contorno de la sonrisa de una niña pequeña. Era Lily, de 4 años, con ojos brillantes y rizos salvajes que se negaban a quedarse en su sitio. Sunyeta era la única persona que solía llenar esa casa de risas, quien rogaba pasar los fines de semana con la abuela, Helen haciendo galletas y jugando en el jardín. Pero aquellas visitas se habían vuelto raras, escasas, casi inexistentes. Helen tomó el teléfono y marcó el número de su hija por 3ª vez en la semana. Sonó 1, 2, 3 veces antes de saltar al buzón de voz. Colgó sin dejar mensaje. ¿Qué podía decir que no hubiera dicho ya? 20 minutos después, el teléfono finalmente sonó. Helen contestó antes del segundo timbrazo. Hola, mamá. La voz de Marlene sonaba apresurada, distraída. Lo siento, no puedo hablar mucho. El trabajo es una locura. Solo esperaba verte este fin de semana, dijo Helen con dulzura, intentando ocultar la soledad en su voz. Tal vez traerá a Lily. Podríamos hacer esas galletas de azúcar que tanto le gustan. Hubo una pausa, y Helen pudo escuchar el barullo de papeles al otro lado de la línea. No puedo este fin de semana, mamá. Tengo inventario en la tienda y Lily está con Charles otra vez. Él se lleva bien con ella y realmente necesito la ayuda, Charles. El nombre provocó un escalofrío desconocido en la espalda de Helen. Era el padre de su exyerno, un hombre al que apenas conocía más allá de las cortesías básicas en reuniones familiares de hace años. ¿Está todo bien con ella?, preguntó el instinto de abuela repentinamente alerta. Está bien, mamá. De verdad tengo que irme. Las visitaremos pronto, de acuerdo. La línea se cortó antes de que Helen pudiera responder. Se quedó allí con el auricular en la mano, mirando la fotografía de Lily en el refrigerador, rodeada de dibujos viejos y imanes descoloridos. Algo no estaba bien, no podía darle nombre, no podía explicarlo. Pero las madres y las abuelas simplemente lo saben, siempre lo saben. Las campanillas volvieron a sonar y esta vez el sonido no fue pacífico, fue como una advertencia. Helen dejó su taza de café con una decisión cristalizándose en su mente como el hielo que se forma en un estanque invernal. Iría a ver a Lily ella misma, mañana sin avisar, solo para comprobarlo, solo para calmar la preocupación que le roía los pensamientos. No sabía entonces que esa decisión lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Helen conducía por las afueras de Riverside, con las manos apretando el volante un poco más de lo habitual. Había buscado la dirección de Charles Brennan en su vieja libreta de contactos. El vecindario estaba a unos 30 minutos de su casa, cerca de la zona industrial. Mientras conducía, intentaba recordar qué sabía de Charles. Había sido profesor de historia en una secundaria antes de jubilarse, siempre educado en los eventos. Aunque distante, Marl mencionó una vez hacía meses que él estaba un poco olvidadizo últimamente, pero nada que pareciera grave. Solo los achaques normales de la edad. Helen aminoró la velocidad al acercarse a la dirección y la primera impresión le envió una oleada de inquietud al pecho. El césped no había sido cortado en semanas, tal vez meses. Crecía salvaje y desigual, llegando casi al buzón. Las cortinas estaban cerradas a cal y cantó en todas las ventanas, a pesar de ser una tarde soleada. Varios periódicos yacían esparcidos en el camino de entrada, sus envoltorios de plástico amarillentos por el sol. Helen aparcó y se quedó sentada un momento con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir. Quizás estaba exagerando, quizás Charles solo estaba ocupado. Pero la casa no se veía bien. Caminó por la entrada agrietada y tocó el timbre. Nada. Lo intentó de nuevo y luego llamó con firmeza a la puerta. Pasaron largos minutos de silencio. Justo cuando iba a llamar otra vez, escuchó pasos arrastrándose desde el interior. La puerta se abrió lentamente y Charles apareció allí con la ropa arrugada y el cabello gris despeinado. La miró entrecerrando los ojos como si intentara ubicar su rostro. La confusión era evidente en su expresión. «Margaret», dijo él, luego parpadeó. «No, Helen».
Helen, ¿verdad? Sí, Charles. Vine a ver a Lily. Marlene dijo que pasaría el día contigo. Lily. Charles repitió el nombre lentamente, como si tratara de recordar quién era. De pronto, su rostro se iluminó. Ah, sí, sí, la pequeña está aquí. Está jugando arriba, se hizo a un lado para dejar pasar a Helen y el olor la golpeó de inmediato. No era algo terrible, pero sí rancio y húmedo, como si las ventanas no se hubieran abierto en meses. La sala estaba abarrotada de correspondencia, la mayoría sin abrir, sobresapilados en las mesas. Había platos sucios en la encimera de la cocina y un abrigo colgaba de una lámpara en lugar del perchero. ¿Puedo verla?, preguntó Helen, intentando mantener la voz normal a pesar de las alarmas que sonaban en su cabeza. Está bien, dijo Charles, agitando la mano con desdén. Solo estamos jugando. A los niños les gusta jugar al escondite. Ya sabes, es un buen juego. Helen no esperó permiso, se dirigió hacia las escaleras con su instinto gritándole que algo iba muy mal. Detrás de ella, Charles exclamó con tono confundido, no hace falta que la interrumpas, se está divirtiendo. Mientras Helen subía con la respiración cada vez más agitada, lo escuchó. Un llanto suave y amortiguado que provenía de una de las puertas cerradas. Su mano tembló ligeramente al alcanzar el pomo. El llanto continuaba puntuado por una extraña voz ahogada que no sonaba del todo bien. Empujó la puerta lentamente. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas corridas y solo una fina rendija de luz cortando el suelo. En la esquina presionada contra la pared estaba Lily. Tenía el rostro empapado en lágrimas y sus pequeñas manos apretaban un oso de peluche contra su pecho. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero fue la figura en el centro de la habitación lo que hizo que la sangre de Helen se congelara. Charles estaba allí, completamente cubierto por una sábana blanca manchada, moviéndose lentamente con los brazos extendidos frente a él como sacado de una historia de fantasmas. Su voz surgía de debajo de la tela apagada y espeluznante. ¿Dónde estás, pequeña Karen? El abuelo va a buscarte. Sal de ahí, sal ya. Lily gimió encogiéndose aún más. El cuerpo de Helen se movió antes de que su mente procesara la escena. Corrió hacia la niña y la tomó en sus brazos. La pequeña se aferró a ella desesperadamente, hundiendo su rostro en el hombro de su abuela. Está bien, tesoro. Está bien. La abuela está aquí. Charles se quitó la sábana de la cabeza, luciendo genuinamente desconcertado. Su cabello se erizaba en ángulos extraños y sus ojos estaban desenfocados. ¿Qué pasa? Solo estábamos jugando, como solía jugar con mis hijos. Es el juego de la cabra ciega. A Karen siempre le encantó. Charles, ella está llorando, dijo Helen, manteniendo la voz firme a pesar de que su corazón galopaba. Está aterrorizada, asustada. Charles miró a Lily como si notara su angustia por primera vez, pero pensaba que nos estábamos divirtiendo. Helen no discutió, sostuvo a Lily con más fuerza y se dirigió a la puerta. Al pasar junto a Charles, vio cómo la confusión se profundizaba en su rostro, como alguien que intenta resolver un rompecabezas al que le faltan piezas. Me llama por otro nombre, susurró Lily contra el cuello de Helen mientras bajaban las escaleras. Dijo que soy su pequeña mamá. Dijo que tenía que quedarme callada en el juego. Tenía miedo, abuela. Quería irme a casa. Charles la siguió gesticulando con impotencia. No entiendo por qué están disgustadas. Solo era un juego, como en los viejos tiempos. Cuando Karen y los chicos eran pequeños, siempre jugábamos. Helen no se detuvo a escuchar. Llevó a Lily directamente al auto, forcejeando con las llaves. Sus manos temblaban ahora, no exactamente de miedo, sino de algo más profundo. Instinto maternal. Furia protectora mezclada con una preocupación abrumadora. Abrochó a Lily en el asiento trasero e inmediatamente sacó su teléfono para llamar a Marlan. No hubo respuesta, lo intentó de nuevo. Nada. Helen se quedó en el asiento del conductor con la mente a 1000 por hora. La imagen de esa habitación oscura, la figura cubierta, el rostro aterrado de Lily y la confusión real de Charles. Nada de eso parecía intencional o cruel, pero todo se sentía terriblemente mal, profunda y perturbadoramente mal. ¿Está bien el abuelo Charles?, preguntó Lily desde atrás. La pregunta atravesó el corazón de Helen, incluso asustada. La niña se preocupaba por él. No lo sé, cariño, no lo sé. Helen miró la casa de Charles una vez más. La hierba alta, las cortinas cerradas, los periódicos olvidados. Su dedo vaciló sobre la pantalla. Sabía lo que tenía que hacer, incluso si no comprendía del todo lo que había presenciado, incluso si nadie le creía o si la llamada causaba problemas. Lily no estaba segura allí, Charles no estaba bien. Helen marcó el 911. 2 agentes de policía llegaron en menos de 20 minutos. Helen esperó en su auto, intentando explicar lo que había visto a la oficial que se acercó. Al decirlo en voz alta, se sintió tonta. ¿Qué había presenciado exactamente? Un juego extraño, un anciano bajo una sábana, una niña llorando. Pero cuando describió haber encontrado a Lily aterrorizada en un rincón,
La expresión de la oficial se volvió seria. Hablaremos con él, señora. Comprobaremos que todo esté en orden. Helen observó desde el vehículo cómo ambos oficiales se acercaban a la puerta de Charles. Él abrió tras varios minutos. Incluso a la distancia, Helen pudo ver su agitación. Sus manos se movían nerviosas, su cabeza se sacudía de un lado a otro. Los oficiales hablaron con él durante lo que pareció una eternidad. En un momento pidieron entrar y Charles pareció resistirse antes de finalmente ceder. Desaparecieron dentro de la casa. Lily había dejado de llorar, pero permanecía callada en el asiento trasero, mirando la vivienda con ojos grandes y preocupados. 15 minutos después, los oficiales salieron. El agente masculino caminó hacia el auto de Helen, mientras su compañera se quedaba con Charles en la puerta. Señora, hemos hablado con el señor Brennan. Está confundido sobre algunas cosas, pero no identificamos un peligro inmediato. Afirma que estaba jugando con la niña, lo cual coincide con su descripción. El estado de la casa es preocupante en cuanto a mantenimiento, pero no es peligroso. Le preguntaron qué día es hoy. Se escuchó decir Helen. Notaron que no puede responder preguntas simples. La expresión del oficial se suavizó. Notamos cierta confusión. Sí, pensaba que hoy era martes, cuando es jueves. Llamó a mi compañera directora varias veces. Hemos documentado todo y vamos a presentar un informe recomendando una evaluación de bienestar, pero sin evidencia de daño inmediato o intención de dañar. Entiendo, dijo Helen en voz baja. Aunque la frustración le quemaba el pecho, podía verlo porque ellos no hacían algo. Quédese con la niña hoy, aconsejó el oficial, y que su madre se ponga en contacto con nosotros. Haremos un seguimiento. Mientras las patrullas se alejaban, el teléfono de Helen finalmente vibró. El nombre de Marley parpadeaba en la pantalla. Contestó, y antes de que pudiera articular palabra, la voz de su hija estalló por el auricular. ¿Qué has hecho? La policía me acaba de llamar. Dijeron que denunciaste a Charles. Te has vuelto loca, Marlene, por favor, escucha. No, escucha. ¿Tú tienes idea de lo que has hecho? Charles me llamó llorando, diciendo que tiene miedo, que no entiende qué pasa, está confundido y alterado. Y ahora tengo a la policía diciéndome que hay un informe sobre él. Él no debería estar cuidando a Lily, sentenció Helen con firmeza. Algo va mal, Marlan. La encontré aterrorizada. Ella tiene solo 4 años. Los niños de 4 años se asustan de todo. No tenías derecho a involucrar a la policía sin hablar conmigo primero. No contestaste el teléfono. Hubo un silencio pesado y frío en la línea. Luego la voz de Marlene regresó tensa de rabia. Voy a buscar a Lily ahora mismo y cuando lo haga, vamos a tener una conversación muy seria sobre los límites. Mamá, quédate donde estás. La llamada terminó abruptamente. Helen se quedó allí con Lily en silencio detrás, sintiéndose completamente sola. Había hecho lo que creía correcto. Había protegido a su nieta, pero ahora todos estaban enfadados con ella. Charles estaba sufriendo. Marlene estaba furiosa. La policía no podía actuar y Helen tenía la terrible sensación de que acababa de empeorar las cosas. Marlan llegó 40 minutos después, entrando en el camino de Helen con un chirrido de neumáticos. Bajó del auto y marchó hacia la casa sin llamar, con el rostro encendido de ira y agotamiento. Helen había llevado a Lily adentro y le había dado jugo y galletas, intentando que todo pareciera normal antes de la tormenta. ¿En qué estabas pensando? La voz de Marley cortó el silencio de la casa apenas entró. Llamar a la policía por Charles sin ni siquiera hablar conmigo. Helen se levantó de la mesa, manteniendo la calma. Intenté llamarte varias veces, Marlan. Deberías haber visto que estaba en el trabajo. No puedo contestar cada llamada cuando gestiono una tienda entera. A Marlene le temblaban las manos al hablar, y ahora Charles está aterrado. Me llamó entre lágrimas, diciendo que no entiende qué hizo mal, que solo jugaba con Lily como lo hacía con sus propios hijos. Ella estaba llorando. Marlene estaba en una habitación oscura, llorando, mientras él deambulaba bajo una sábana llamándola por el nombre de otra persona. Marlene apretó la mandíbula. Los niños lloran. Los niños se asustan. Eso no significa que involucres a la ley. Charles nunca lastimaría a nadie. Ha sido nada más que amable con nuestra familia. Lily observaba la discusión desde el sofá con ojos asustados, olvidando su caja de jugo. Helen lo notó y bajó la voz. Podemos hablar en la otra habitación. No, me llevo a Lily y me voy. Marley cruzó hacia el sofá y tomó la mano de su hija. Vamos, cielo, nos vamos a casa. Marl, por favor. Helen dio un paso al frente. Algo no está bien con Charles. No digo que sea peligroso, pero no está sano. Su confusión, el estado de su casa. ¿Te refieres a que no es perfecto? La voz de Marlene se quebró. Es un hombre mayor que vive solo. Por supuesto que su casa no está impecable. Por supuesto que se confunde a veces. Todos lo hacemos. Esto era más que eso, según tú. Marl tiró de Lily hacia la puerta. ¿Sabes qué? Creo que te sientes sola, mamá. Creo que te molesta que no te visite lo suficiente, que Lily ya no se quede contigo y estás intentando crear problemas donde no los hay. Las palabras golpearon a Helen como un impacto físico. Eso no es justo. Justo.
¿Quieres hablar de lo que es justo? Marlene se giró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo estoy haciendo todo sola. Trabajo 50 horas a la semana, pago todas las facturas. Cuido a Lily sin ayuda porque su padre no se molesta en aparecer y la única persona que me ayuda. La única que la cuida cuando no puedo pagar una guardería. Acabas de destruir eso. Yo puedo cuidarla, dijo Helen en voz baja. En cualquier momento que necesites, lo sabes. Marlene rió amargamente. Tienes 72 años, mamá. Apenas puedes subir las escaleras sin quedarte sin aliento. ¿Qué pasa si Lily sale corriendo? ¿Y si hay una emergencia? No puedo poner esa responsabilidad sobre ti. Cada palabra caía como una losa sobre el pecho de Helen. Vieja, débil, inútil. Soy más fuerte de lo que crees y yo estoy más cansada de lo que imaginas. Los hombros de Marlene se hundieron, la ira drenándose en puro agotamiento. No puedo con esto ahora. No puedo lidiar con informes policiales, con Charles asustado y contigo, saboteando cada decisión que tomo. No intentaba sabotearte, intentaba proteger a Lily. ¿De qué? De un anciano confundido jugando a algo que la asustó. Eso no es protección, mamá, eso es paranoia. Marlene abrió la puerta, guiando a Lily hacia afuera. La pequeña miró a Helen con confusión y tristeza. Espera, comenzó Helen. No me llames, no vengas, solo déjanos en paz por un tiempo. La puerta se cerró y Helen se quedó en su casa vacía, escuchando como el auto de Marlene se alejaba. Las campanillas de viento afuera volvieron a cantar su melodía solitaria. Pasaron 3 días. 3 días de silencio por parte de Marlene. 3 días de Helen mirando su teléfono, deseando que sonara. 3 días despertándose en mitad de la noche, viendo aquella habitación oscura, la figura cubierta, el rostro de Lily. Llamó a Marlene cada mañana, pero cada llamada terminaba en el buzón. Al cuarto día, Helen tomó una decisión. Si nadie más prestaba atención, ella lo haría. Condujo de nuevo al vecindario de Charles, pero esta vez no fue a su casa. Aparcó calle abajo y llamó a la puerta de una vivienda ordenada con macetas de flores en las ventanas. Una mujer le abrió mirándola con curiosidad amable. Hola, soy Helen. Soy amiga de la familia de Charles Brennan. Estoy preocupada por él y me preguntaba si ha notado algo inusual. La expresión de la mujer cambió de inmediato a una de preocupación. Oh, cariño. Sí, Charles ha estado actuando de forma muy extraña últimamente. La semana pasada lo vi afuera en pijama a las 2 de la tarde. Simplemente parado en su césped mirando a la nada. Lo llamé y me miró como si yo no estuviera allí. El corazón de Helen se hundió. Ha estado pasando desde hace meses ya. Mi marido lo vio deambulando por el barrio hace unas semanas, completamente perdido. Harry tuvo que acompañarlo de vuelta a su propia casa. Charles no parecía reconocer dónde vivía. La mujer se inclinó más bajando la voz. Entre usted y yo pensé en llamar a alguien, pero no quería entrometerme. Ya sabe lo reservada que es la gente con estas cosas. Helen le dio las gracias y visitó a 2 vecinos más. Cada uno tenía historias similares. Charles hablando solo frente al buzón. Charles intentando subir a un auto que no era el suyo. Charles haciendo la misma pregunta repetidamente en cuestión de minutos. El panorama se volvía dolorosamente claro. Helen regresó a casa y buscó información sobre Charles en internet. Encontró artículos viejos sobre su carrera docente, premios que había recibido, fotos de él sonriendo con sus alumnos. También encontró un número de teléfono de un tal Derek Brennan en Cincinnati con el mismo apellido. Respirando hondo, marcó, hola. La voz de un hombre precavida. ¿Es Derek Brennan el hijo de Charles Brennan? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Helen W.H. More. Estoy conectada con la familia de su padre a través de mi hija. Llamo porque estoy muy preocupada por el bienestar de su padre. Hubo un silencio en la línea, luego un suspiro pesado. ¿Qué ha pasado? Helen explicó con cuidado, omitiendo lo del informe policial y centrándose en lo que ella había observado y lo que decían los vecinos. Otro largo silencio, lo sé. Dijo Derek finalmente con una voz cargada de lo que parecía culpa. He notado cosas cuando hablamos por teléfono. El mes pasado me llamó Dave era mi tío. Murió hace 10 años y papá me sigue preguntando lo mismo. Olvidando que ya lo hablamos. ¿Ha visto a un médico? Se lo he sugerido. Se niega. Dice que no le pasa nada, que todo el mundo olvida cosas a veces. Derek hizo una pausa. Vivo a 3 horas de distancia. Tengo mi propia familia, mi trabajo. No puedo simplemente dejarlo todo y obligarlo a recibir ayuda. Pero necesita ayuda, dijo Helen con dulzura. A veces cuida a mi nieta y me preocupa la seguridad de ambos. Escuchó a Derek tomar aire con fuerza. Está cuidando a una niña solo. Eso no es seguro. Si lo que describe es exacto, realmente no es seguro. Hablaron durante 20 minutos más. Derek admitió que había estado evitando la situación, esperando que se resolviera sola. Prometió ir a ver a su padre pronto para intentar convencerlo de una evaluación, pero Helen podía notar la vacilación en su voz, el miedo ante un problema que nadie quería enfrentar. Tras colgar, Helen se sentó en su cocina mientras las sombras del atardecer llenaban la habitación.
Todos estaban demasiado ocupados, demasiado cansados o demasiado lejos para ver realmente lo que ocurría. Charles estaba deteriorando solo y nadie, en su propia familia, prestaba la atención necesaria antes de que fuera demasiado tarde. Una semana después del incidente, Helen recibió una visita inesperada. Una mujer de unos 40 años estaba en su porche, con una carpeta y una sonrisa cansada. Señora W. Moore, soy Patricia Nos Protección Infantil. Estoy haciendo el seguimiento del informe policial de la semana pasada. A Helen se le encogió el estómago, pero invitó a Patricia a pasar. Se sentaron en la mesa de la cocina, y Patricia sacó documentos haciendo preguntas detalladas sobre lo que Helen había presenciado, sobre el horario de Marlene y el comportamiento de Charles. Helen respondió con honestidad, intentando no sonar dramática. Solo los hechos. Patricia escuchaba tomando notas con una expresión profesional pero agotada. Al terminar, la trabajadora social dejó el bolígrafo. Señora Whitmore, quiero que sepa que le creo. Lo que presenció es preocupante, pero sin evidencia de daño intencional o peligro inminente. Nuestras manos están algo atadas. La niña no sufrió lesiones físicas y el señor Brennan no tiene antecedentes. ¿Pero qué pasará la próxima vez? Helen se inclinó hacia adelante. ¿Y si su confusión empeora? ¿Y si Lily sale herida porque le olvida que ella está allí? Entiendo su preocupación. Contactaremos al señor Brennan para una evaluación y hablaremos con la madre. Pero debo ser honesta, nuestro sistema está desbordado. Casos como este de riesgo potencial más que de daño real tardan tiempo en procesarse. El teléfono de Patricia vibró. Ella le echó un vistazo y Helen vio el agotamiento en sus ojos. El peso de demasiados casos y muy pocas horas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Helen. Podrían ser semanas, tal vez más. Patricia se levantó entregándole una tarjeta. Si presencia algo más que le preocupe, llame de inmediato y anime a la madre a buscar una alternativa para el cuidado de la niña. Cuando Patricia se fue, Helen se sintió vacía. Semanas, tal vez más. Y mientras tanto, ¿qué? Esperar que no pasara nada malo. Su teléfono sonó. Finalmente, Marlene Helen contestó rápido. Marlene, yo, una trabajadora social, vino a mi trabajo, mamá. La voz de Marlene era de puro hielo. A mi lugar de trabajo, me hizo preguntas delante de mi jefe sobre el cuidado de mi hija. ¿Tienes idea de lo humillante que fue? Yo no les pedí que hicieran eso. Tú empezaste todo esto y ahora, Charles, ni siquiera me habla. Me llamó esta mañana diciendo que está demasiado alterado para cuidar a Lily, que tiene miedo de que la policía vuelva. La voz de Marlene se quebró. Él era mi única ayuda, mamá, mi única opción. Y ahora no tengo a nadie. ¿Me tienes a mí?, dijo Helen con firmeza. Ya te dije que no puedes con una niña de 4 años a tiempo completo y yo no puedo permitirme faltar al trabajo. Apenas llego a fin de mes. Un soy escapó. No sé qué hacer. No puedo perder este empleo, no puedo. El corazón de Helen dolió por su hija. Pero bajo el dolor había frustración. Charles, no está bien. ¿No lo ves? No se trata de quitarte tu ayuda, se trata de mantener a Lily a salvo. ¿A salvo de qué? De un anciano confundido que jugó a algo que la asustó. Eso no es peligroso. Eso es solo. Marlene se detuvo. Tengo que irme. Tengo que averiguar qué haré con Lily mañana. La línea quedó muerta. Helen se sentó en el silencio de su casa, sintiendo el peso de tener razón cuando nadie quería que la tuviera. Había hecho lo necesario. Había protegido a su nieta e intentado ayudar a un hombre que claramente lo necesitaba, y por eso estaba sola, rechazada por su hija e impotente ante la burocracia. Pero la imagen del rostro aterrado de Lily no abandonaba su mente. Miró la tarjeta de Patricia sobre la mesa y luego el teléfono. No podía obligar a Marlene a escuchar, ni al sistema a moverse más rápido, ni a la familia de Charles a actuar. Pero podía mantenerse vigilante, podía seguir cuidando cuando todos los demás estaban demasiado abrumados para notar. Porque a veces ser abuela significa estar dispuesta a no ser popular en nombre de la seguridad de un niño. Helen no podía dormir. Durante 3 noches seguidas permaneció despierta pensando en Charles bajo esa sábana, llamando a Lily por el nombre equivocado. La confusión en sus ojos, algo no encajaba con la imagen de una persona malintencionada. El jueves por la mañana, Helen fue a la biblioteca pública. Una joven bibliotecaria la ayudó con la computadora, mostrándole cómo buscar en los archivos de los periódicos locales. Tecleó el nombre Charles Brennan, aparecieron artículo tras artículo, fotos de un Charles más joven, sonriente, vibrante. Un titular decía, profesor local recibe premio a la excelencia. La foto lo mostraba rodeado de estudiantes con los ojos brillando de orgullo. Lo describían como alguien apasionado por hacer que la historia cobrara vida para sus alumnos. Otro artículo de hace 15 años hablaba de un programa de tutorías que él inició. Sus colegas lo llamaban dedicado, amable y paciente. Helen siguió navegando. Entonces encontró algo que le cortó la respiración. Un obituario de hace 28 años. Karen Brennan, 16 años. Amada hija de Charles y Margaret Brennan. Fallecida en un accidente de tráfico. Karen. La mano de Helen tembló sobre el ratón. Charles había llamado a Lily Karen en esa habitación. Había preguntado dónde estaba la pequeña Karen. Siguió buscando y descubrió que la esposa de Charles, Margaret, había fallecido hacía 8 años.
Él había estado viviendo solo desde entonces. Los dos hijos vivían fuera del estado. Ellen imprimió los artículos y se sentó a leerlos una y otra vez. Este no era un hombre peligroso. Era un hombre que dedicó su vida a los jóvenes, que perdió trágicamente a una hija y que fue elogiado por todos. ¿Qué había cambiado? Pensó en las historias de los vecinos, la confusión, el deambular. Charles llamando a su hijo por el nombre de su hermano fallecido. El caos en la casa, la incapacidad para responder fechas simples. Helen buscó signos de problemas de memoria en ancianos. La lista la hizo estremecer. Olvidar nombres y fechas, confusión sobre el tiempo y el lugar, dificultad para completar tareas familiares, problemas con el lenguaje, pérdida de juicio, cambios de personalidad. Cada punto describía lo que había visto en Charles. Buscó de nuevo síntomas de demencia y Alzheimer temprano. Cada artículo confirmaba lo que su instinto le susurraba. Charles no intentaba asustar a Lily. No era negligente a propósito. Su mente lo estaba traicionando, arrastrándolo a recuerdos de décadas atrás, haciéndole ver a su hija perdida en lugar de a la nieta de una amiga. Helen recogió sus impresiones y caminó hacia el auto. Sí tenía razón, Charles estaba sufriendo solo, deteriorándose sin ayuda. ¿Cómo podía demostrarlo? ¿Cómo podía hacer que escucharan? Condujo hacia el barrio de Charles, no muy segura de lo que planeaba hacer. Solo sabía que necesitaba verlo otra vez, mirarlo con esta nueva comprensión. Tal vez si se acercaba de forma diferente podría descubrir la verdad, no como una abuela enojada, sino como alguien que sospechaba que él estaba enfermo y asustado, porque el verdadero peligro no era Charles, era que nadie prestaba atención a un hombre que necesitaba ayuda desesperadamente. Helen esperó 10 minutos antes de atreverse a llamar a su puerta. Los artículos de la biblioteca estaban en el asiento del pasajero. La prueba física del hombre que Charles solía hacer llamó suavemente esta vez. Cuando él abrió, vio el miedo en sus ojos. Charles empezó a cerrar la puerta. Charles, por favor, no vengo a causar problemas. Solo quiero hablar. Él vaciló. ¿Está la policía contigo? No solo yo, lo prometo. Lentamente abrió la puerta. Se veía más delgado, con la ropa holgada. Sus ojos estaban enrojecidos como si no hubiera dormido. Helen lo siguió a la sala. La casa estaba peor. Más platos acumulados, más correo esparcido y un extraño olor a algo quemado en el aire. Se sentaron frente a frente en un silencio incómodo. Charles comenzó a hablar con suavidad. Quiero disculparme por haberte asustado con la policía, pero necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. ¿Cómo te sientes? ¿De verdad? Él apretó la mandíbula defensivamente. Estoy bien, no me pasa nada. ¿Estás seguro? Porque los vecinos dicen haberte visto confundido a veces. Y cuando estuvo la policía, tuviste problemas para responderles. Todo el mundo olvida cosas. Su voz subió de tono, sus manos temblaban. Todo el mundo pierde la noción del día que es a veces. Eso no significa nada. Helen se inclinó hacia adelante. Charles, no intento atacarte. Hoy fui a la biblioteca. Leí sobre tu carrera, tus premios, todos esos alumnos a los que ayudaste. Fuiste un profesor increíble. Sus ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. Fuiste en pasado. Dime qué ha estado pasando. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, como una presa que se rompe, las palabras brotaron. Ayer me desperté y no recordabas y había desayunado, así que hice huevos. Luego encontré un plato en el fregadero con restos de huevo y me di cuenta de que ya había comido, pero no tenía ningún recuerdo de ello. Su voz se quebró. La semana pasada con la escuela, la secundaria donde enseñaba, iba a preparar mi lección sobre la guerra civil. Llegué allí y el edificio era diferente. Lo renovaron hace años, pero yo no lo recordaba. Me quedé en el aparcamiento una hora antes de recordar que ya no trabajo allí. A Helen se le rompió el corazón. Si no te siento. Y a veces. Continuó Charles secándose los ojos con brusquedad. Estoy en algún sitio haciendo algo y de repente no sé cómo llegué allí o qué se supone que debía hacer. Es como despertar en mitad de una película. Excepto que es mi propia vida. ¿Qué pasó el día con Lily? Preguntó Helen dulcemente. Charles hundió el rostro en sus manos. Al levantar la vista, las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que era Karen, mi Karen. Te juro por Dios que miré a esa niña y vi a mi hija a los 4 años. Solíamos jugar a eso, a la cabra ciega. Cuando Karen era pequeña, le encantaba, chillaba y reía. Sollozo. No sabía que la estaba asustando. Pensaba que estábamos jugando. Pensaba que la estaba haciendo feliz. Oh, Charles, estoy perdiendo la cabeza, Helen. Sé que sí. Algunos días son mejores, pero los malos son cada vez más frecuentes. Olvido nombres, olvido dónde estoy. Ayer llamé a Derek y le pedí que recogiera a su hermana del entrenamiento de fútbol. Pero Karen se fue hace casi 30 años y yo lo sabía. En algún lugar de mi cabeza lo sabía. Pero en ese momento la miró con desesperación. ¿Qué me está pasando? Helen se sentó a su lado y tomó sus manos temblorosas entre las suyas. Creo que necesitas ver a un médico, Charles. Creo que algo médico está ocurriendo y necesitas ayuda. Tengo miedo, susurro. Tengo tanto miedo de lo que me digan.
Tengo miedo de que me metan en uno de esos sitios donde la gente va a olvidar quién es, donde se sientan en sillas de ruedas mirando a la nada hasta morir. No recibir ayuda es más aterrador, dijo Helen con firmeza, porque ahora mismo estás solo y confundido, y esto solo va a empeorar. Tus hijos no saben qué tan grave es. Nadie te ayuda porque nadie sabe que lo necesitas. No quería ser una carga, no eres una carga, Charles. Estás enfermo y la gente enferma merece cuidado y compasión, no aislamiento. Él guardó silencio mucho tiempo. Finalmente asintió. ¿Me ayudarás? No sé cómo empezar. No sé a quién llamar, sí, dijo Helen sin vacilar. Pero necesitamos decírselo a tus hijos y a mi hija. Porque ella necesita entender por qué no puedes cuidar más de Lily. Charles se estremeció, pero asintió. Lo entiendo. Yo tampoco confío ya en mí mismo. Mientras Helen conducía a casa, 1 hora después, su mente repasaba todo lo que debía hacer. Llamar a Derek, hablar con Marlon, quien probablemente le colgaría de nuevo, buscar médicos, navegar por un sistema que no comprendía. Pero nada de eso importaba tanto como la imagen de Charles llorando en aquella casa desordenada, aterrorizado y solo con una enfermedad que le robaba pedazo a pedazo. Lo verdaderamente horrible no era que Charles hubiera asustado a Lily. Era que nadie en su vida había prestado la atención suficiente para ver que se estaba ahogando y Helen estaba decidida a que eso cambiara. Helen llamó a Derek esa noche. Derek, fui a ver tu padre hoy. Hablamos de verdad. Hizo una pausa. Admitió que tiene problemas serios, pérdida de memoria, confusión extrema. Me contó que condujo a la escuela porque olvidó que se había jubilado. No recuerda si ha comido. Está aterrado, Derek, y lo ha estado ocultando. El silencio al otro lado fue tan largo que Helen pensó que se había cortado. Helen, mi padre siempre ha sido olvidadizo. La voz de Derek era tensa. Incluso cuando yo era niño, perdía las llaves. Es solo que se está haciendo mayor. Es más que eso. Y lo sabes. Helen mantuvo la firmeza. Te llamo por el nombre de tu tío muerto. Pensó que mi nieta era su hija Karen. No puede responder qué día es hoy. Deja de poner excusas porque tienes miedo de enfrentar esto. Tu padre necesita ayuda médica real y me pidió que lo ayudara, pero no puedo hacerlo sola. Necesita a su familia. Tras otro silencio, la voz de Derek regresó quebrada. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? De verdad, en persona dijo que casi 1 año. 11 meses. Han pasado 11 meses. Siempre pensaba en visitarlo, pero el trabajo, los niños, siempre había una razón. Y cuando me llamaba y decía cosas extrañas, me decía a mí mismo que no era nada, porque si no era nada, no tenía que hacer nada. Dios, ¿qué clase de hijo soy? Eres humano, dijo Helen, pero ahora lo sabes, así que tienes que actuar. ¿Qué hago? Ven a verlo este fin de semana, si es posible. Necesitamos llevarlo a un médico para una evaluación. Aceptó ir, pero necesita que su hijo esté allí. Derek lloraba abiertamente. Ahora estaré allí el sábado por la mañana. Llamaré a mi hermano también, Thomas tiene que saberlo. Tras colgar, Helen enfrentó la conversación más difícil. Necesitaba decírselo a Marlene, pero sabía que su hija no contestaría, así que hizo algo que nunca hacía. Fue a su lugar de trabajo. La tienda estaba cerrando. Helen esperó en el aparcamiento hasta que vio salir a Marlene con los hombros caídos de cansancio, buscando las llaves en el bolso. Mamá. Marley se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí? No contestas mis llamadas, pero tienes que oír esto. Vi a Charles hoy. Me lo contó todo Marlon, los problemas de memoria, la confusión. ¿Cómo lo ha ocultado por miedo? Pensó que Lily era su hija Karen mientras jugaban. No sabía qué estaba haciendo. ¿Y qué es olvidadizo? Eso no justifica llamar a la policía. Condujo a una escuela que ya no existe porque olvidó que se jubiló. La voz de Helen subió. No recuerdas y ha comido. Llamó a su hijo por el nombre de un muerto. Marlene, esto no es un olvido normal. Algo está seriamente mal. Marlene apretó el bolso. ¿Por qué me cuentas esto? Porque no puede cuidar de Lily nunca más. No porque yo sea difícil o sobreprotectora, sino porque literalmente no puede cuidar de forma segura a un niño. Él mismo lo admitió. Genial, la voz de Marley se quebró. Perfecto. Ahora no tengo guardería y no tengo opciones. Se tapó la cara con las manos y empezó a temblar. Lo sabía, susurró. Vale, lo sabía. Sabía que algo iba mal. La confesión quedó suspendida en el aire. Me llamó a las 3 de la mañana hace 2 meses preguntando por Karen. Cuando le dije que Karen había muerto hacía años, se enfadó. Dijo que yo mentía. 1 hora después volvió a llamar, preguntando de quién le hablaba y hubo otras veces. Olvidaba que yo le había dejado a Lily y parecía sorprendido al verme llegar a por ella. Pero yo, lo ignoraste, dijo Helen con suavidad. Estaba tan cansada, mamá, tan cansada de hacerlo todo sola, de trabajar y criar y pagar cuentas sin dormir casi. Charles era la única persona que podía ayudarme y me convencí de que no era para tanto, que estaba bien la mayor parte del tiempo. Puse mi conveniencia por delante de la seguridad de mi hija. ¿Qué clase de madre hace eso? Él cruzó el aparcamiento y abrazó a su hija. Marlene se derrumbó contra ella, llorando como no lo había hecho en años. Todo el agotamiento, el miedo y la culpa fluyeron bajo las luces fluorescentes del estacionamiento. No eres una mala madre, susurró Helen.
Eres una madre desbordada que hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Pero ahora sabemos la verdad, así que ahora actuaremos mejor. Marley se apartó secándose los ojos. No sé cómo. No puedo faltar al trabajo. No puedo pagar una guardería. Entonces, déjame ayudar. Ayudarte de verdad, no porque seas débil, sino porque las familias están para eso y se nos olvidó cómo hacerlo. Por primera vez en años, Marla no discutió, solo asintió derrotada, pero finalmente dispuesta a aceptar que no podía hacerlo todo sola. Derek vendrá el sábado para llevar a Charles a una evaluación, dijo Helen. Yo cuidaré a Lily ese día y cada día después que me necesites. Resolveremos esto juntas. El sábado por la mañana llegó gris y frío. Helen recogió a Lily mientras Marlene iba a la clínica con Derek y Thomas, el hermano menor que había volado desde California. ¿A dónde va mamá?, preguntó Lily. Va a ayudar a alguien que no se siente bien, tesoro. Pero tú y yo vamos a tener un día divertido. Lily lo pensó un momento. Es el abuelo Charles el que me asustó. Sí, cielo, pero no quería asustarte. A veces está confundido y los médicos lo ayudarán. Lily guardó silencio y luego preguntó, ¿tú también te vas a olvidar de mí, abuela? La pregunta caló hondo. Helen detuvo el auto y miró a Lily a los ojos. Todo el mundo olvida cositas a veces, como ¿dónde están las llaves? Pero yo nunca voy a olvidar cuánto te quiero. Es una promesa. Lily sonrió satisfecha. Mientras tanto, en la clínica el ambiente era pesado. Charles estaba en la sala de exámenes haciendo pruebas cognitivas. Debería haber venido más, dijo Derek. Debería haberlo visto. Todos deberíamos, añadió Thomas. Vivo en California hace 6 años y lo llamaba una vez al mes y la mitad de las veces cortaba rápido porque estaba ocupado. Mal dejó la revista que no estaba leyendo. Él me llamaba de noche, hablando de gente que ya no existe y yo me decía que era una pesadilla. Necesitaba creer que estaba bien porque si no mi vida se desmoronaba. Ninguno quiso verlo, dijo Derek. Pero Helen en sí, una mujer que apenas conoce a papá, vio lo que sus propios hijos no quisimos ver. Una hora después, la neuróloga, la doctora Morrison, los llamó. Charles estaba sentado viéndose pequeño y asustado. He completado la evaluación inicial. El Sr. Brennan muestra un deterioro significativo en múltiples áreas: memoria a corto plazo, función ejecutiva y orientación temporal. Combinado con los cambios de comportamiento y el escáner cerebral, le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer, probablemente en etapa moderada. Las palabras flotaron como una sentencia moderada. La voz de Derek tembló. La enfermedad ha progresado durante algún tiempo, probablemente 2 o 3 años. La doctora miró a Charles con compasión. Señor Brennan, ¿entiende de qué hablamos? Charles asintió lentamente. Mi cerebro está enfermo, por eso no recuerdo. Por eso me confundí. Sí, y quiero ser clara. El señor Brennan no puede vivir solo más. Necesita supervisión y medicación. No debe conducir, ni manejar finanzas, ni cuidar de otros, especialmente niños. A Marley se le llenaron los ojos de lágrimas. Una mezcla de culpa y alivio recorrió su rostro. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Thomas. Un centro de cuidado de la memoria es la opción más segura. Necesitará cuidado las 24 horas eventualmente. Son costosos, entre $5,000 y $8,000 al mes. Derek se frotó la cara. No tengo ese dinero. Tengo 2 hijos en la universidad, una hipoteca. Podríamos vender la casa de papá, sugirió Thomas. De Charles se tensó. Mi casa. Pero allí vivo yo. Allí Margaret y yo criamos a la familia, papá. La voz de Derek se quebró. Ya no puedes vivir allí solo. No es seguro. No quiero ser una carga. Las manos de Charles temblaban. No quiero que tengan que cuidar de mí. Se supone que yo cuido de ustedes. Tú ya nos cuidaste, dijo Tomás arrodillándose junto a su padre. Nos cuidaste durante años, nos enseñaste, nos amaste. Ahora es nuestro turno. Pasaron otra hora llenando formularios y recibiendo recomendaciones legales. Al salir, Charles estaba exhausto. Derek lo llevó a casa, mientras Thomas y Marlan lo seguían. Dentro de la casa desordenada se sentaron por primera vez como una familia unida frente a una situación imposible. La discusión duró toda la tarde. No fue fácil. Thomas y Derek discrepaban en los tiempos. Marlene decía investigar centros y Charles entrando y saliendo de la claridad. A veces participaba y otras parecía perdido. Pero una cosa quedó clara. Finalmente estaban prestando atención. A las 3 sonó el teléfono de Helen. Era Marlene. ¿Cómo fue? Alzheimer. Etapa moderada. Estamos en su casa intentando resolverlo todo. Es abrumador, mamá. Lo sé, cielo. ¿Estarías dispuesta a venir? Marlene hizo una pausa. Creo que necesitamos tu ayuda. Fuiste la única que vio esto primero. Supiste antes que nadie. Helen miró a Lily, que coloreaba en la mesa. Estaremos allí en 20 minutos. Al llegar, Lily dudó en la puerta, recordando su última visita. Pero Helen le apretó la mano. Todo está bien. El abuelo Charles solo está enfermo. No es alguien que dé miedo. Dentro. La familia se giró. Charles vio a la niña y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, le dijo a Lily.
siento mucho haberte asustado. Lily lo miró con seriedad. Mi abuela dice que estás malito y que no fue a propósito. No lo fue, te lo prometo. Helen observó cómo esa familia rota intentaba avanzar. No era perfecto, no era un milagro, pero era un comienzo. Y a veces eso es todo lo que se puede pedir. 2 semanas después, Derek y Thomas llevaron a Charles a visitar centros especializados. Helen los acompañó. Descubrieron lo difícil que es el sistema. Los sitios buenos tenían listas de espera de 6 meses. Los asequibles eran lugares donde nadie querría dejar a un ser querido. El costo era prohibitivo. Descubrieron cómo el sistema de salud falla a los ancianos. Demasiado caro, demasiado lento. Patricia, la trabajadora social, volvió a visitarlos. Su madre hizo lo correcto al denunciar esto. Le dijo a Marlan. Casos así pasan desapercibidos cada día. Helen se convirtió en la visitante diaria de Charles mientras sus hijos cuadraban el plan a largo plazo. Lily pasaba ahora sus días con Helen. La casa vacía se llenó de risas otra vez. Marlene las visitaba a menudo y madre e hija hablaron con honestidad por primera vez en años. Tenía miedo de terminar sola como tú, admitió Marlan. Así que alejé a todo el mundo. Y yo tenía miedo de ser una carga, dijo Helen. Así que me quedé callada. Lloraron juntas, se pidieron perdón y empezaron a sanar. Han pasado 6 meses desde aquel día en que Helen encontró a Lily llorando. 6 meses desde que todo cambió. Charles vive ahora en Riverside Memicare, un centro pequeño que abrió una plaza antes de lo previsto. No es perfecto, pero está limpio. El personal es compasivo y tiene un jardín seguro. Su condición sigue en declive. Algunos días conoce a sus hijos, otros los llama por nombres equivocados, pero está cómodo, medicado y, sobre todo, a salvo. Un sábado por la tarde, Helen condujo al centro con Lily. La niña llevaba un dibujo, una casa con figuras de palitos y un sol amarillo brillante. ¿Y si se vuelve a poner asustado?, preguntó Lily. No lo hará, tesoro. Ahora lo están cuidando. Él nunca intentó ser asustadizo. Su cerebro solo estaba confundido. Encontraron a Charles en el jardín, mirando los pájaros en un comedero. Tenía el pelo peinado y la ropa limpia. Al verlas, sonrió, aunque sus ojos tenían esa cualidad distante. Hola, dijo cálidamente, aunque no recordaba exactamente quiénes eran. Hola, señor Charles, dijo Lily con timidez. Le hice un dibujo. Charles lo tomó con manos temblorosas estudiándolo. Es hermoso. Muchas gracias, pequeña. ¿Es tu familia? Sí, somos mi mamá, mi abuela Helen y yo. La familia es importante, dijo Charles con voz lejana. Muy importante. Nunca lo olvides. A Helen se le llenaron los ojos de lágrimas. Incluso en su confusión, Charles entendía lo que importaba. Se quedaron con él 1 hora. Les contó historias, algunas de sus clases, otras de su infancia, mezclando décadas de forma incoherente, pero estaba tranquilo. Al irse, Lily lo abrazó suavemente. Espero que se sienta mejor, abuelo Charles. Gracias, cielo. Eres una buena niña. En el auto, Lily dijo, parece más simpático ahora, siempre lo fue, cariño. Solo estaba perdido en su propia mente. Ahora hay gente ayudándole a encontrar el camino. De vuelta en casa de Helen, Marlan las esperaba. Se había tomado la tarde libre, algo que hacía más a menudo. Ahora su nuevo trabajo pagaba un poco menos, pero le daba flexibilidad para estar presente. ¿Cómo estaba?, preguntó Marlan. En paz, dijo Helen. No está totalmente allí, pero está en paz. Las 3 se sentaron en la sala. El espacio, que antes devolvía ecos de soledad, ahora estaba lleno de vida. Lily jugaba, Marlene y Helen hablaban de cosas ordinarias. La escuela, el trabajo, los planes para Acción de Gracias. Más tarde, Helen y Lily salieron al jardín. Habían plantado flores juntas todo el verano. Caléndulas, petunias, geranios. ¿Crees que crecerán mucho?, preguntó Lily. Helen sonrió colocándole un rizó tras la oreja. Sí, tesoro. Si las cuidamos cada día, un poquito a la vez, crecerán fuertes y hermosas. Era un momento sencillo, una tarde ordinaria, pero contenía todo lo que importaba. Derek y Thomas finalmente se habían hecho cargo de su padre. Habían vendido la casa y aunque les dolió desmantelar el hogar de su infancia, sabían que era necesario. Marlan había aprendido a aceptar ayuda, a dejar de creer que debía llevar cada carga sola. Ella y Helen estaban más unidas que nunca y Charles ya no estaba solo ni olvidado. Tenía dignidad y una familia que, finalmente, entendía lo que necesitaba. En cuanto a Helen, había descubierto algo que creía haber perdido. Propósito. No el tipo de propósito grandioso y celebrado, sino el propósito silencioso de estar presente cuando todos los demás están demasiado ocupados para ver. De prestar atención cuando otros miran hacia otro lado, de ser el pilar que sostiene todo precisamente porque tiene la edad, la experiencia y el corazón para notar lo que otros pasan por alto. Esa noche, al acostar a Lily, la niña le hizo una última pregunta. Abuela, ¿siempre estarás aquí? Helen le besó la frente. Mientras pueda estarlo, siempre estaré aquí para ti. Es una promesa. Tras dormirse Lily, Helen se quedó junto a la ventana, mirando las campanillas de viento danzar bajo la brisa del crepúsculo. Pensó en lo cerca que estuvieron de la tragedia.
no por malicia, sino por el simple fallo humano de estar demasiado ocupados, demasiado cansados para ver realmente. La enfermedad de Charles no fue culpa de nadie, pero la negligencia que permitió que avanzara sin control fue colectiva. Sus hijos atrapados en sus vidas. Marlene ahogada en su maternidad solitaria, los vecinos que no quisieron entrometerse, el sistema lento. Todos tenían razones, buenas razones, pero las razones no protegen a las personas vulnerables. La atención sí lo hace, el cuidado sí. Alguien dispuesto a ser impopular en nombre de lo correcto. Lo verdaderamente aterrador no eran los monstruos en las sombras, sino lo fácil que es para la gente buena volverse ciega ante el sufrimiento que tiene delante. El papel de Helen en esta familia siempre fue silencioso, inadvertido, pero ahora lo comprendía. Ser la mayor, la que tiene tiempo y experiencia, la que está dispuesta a ver verdades incómodas. Eso no era debilidad, era fortaleza. Ella era el pilar que nadie veía hasta que todo empezaba a desmoronarse y de pronto se volvía esencial. Las campanillas cantaron una vez más en la oscuridad y esta vez Helen sonrió. Mañana se despertaría. Vería cómo está Charles, cuidaría de Lily y apoyaría a Marlene. Seguiría siendo la presencia constante que su familia necesitaba. No porque fuera glorioso, sino porque las familias necesitan pilares. Y a veces los pilares más fuertes son los que nadie nota hasta que son lo único que mantiene todo en pie. Algunas historias no terminan con una felicidad perfecta. Algunas terminan con dignidad, honestidad y el simple compromiso de seguir intentándolo. Y a veces eso es más que suficiente.